medios de comunicación escritos y digitales. Saludo a todos los invitados, trabajadores, luchadores sociales interesados en luchar por el resguardo de sus derechos como trabajadores. A mis compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, agradezco la oportunidad de ser su voz en esta tribuna para ratificar nuestro compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos y que en coalición con el PT y el PES trabajaremos en esta legislatura para crear el marco jurídico que los deje en resguardo. Diputada Azucena Cisneros Cos, presidenta de la directiva de la 60ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, presente. El diputado Benigno Martínez García, en representación del Grupo Parlamentario de Morena en la 60ª Legislatura del Congreso Local, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, párrafo primero, 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción segunda, 55, 57 y 61, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 30, primer párrafo, 38, fracción primera, 79, 81 y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 68, 74 y 87 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, someteremos a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga el decreto número 317 de la honorable 59ª Legislatura del Estado de México, mediante el cual se expide la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y municipios, publicado en la Gaceta del Gobierno el día 10 de agosto de 2018. A efecto de que, si se considera procedente, por obvia y urgente resolución, se dispensen los trámites legislativos previstos en la normativa aplicable y se apruebe en todos y cada uno de sus términos con sustento en la siguiente exposición de motivos. La seguridad social es un sistema general y homogéneo de prestaciones, de derecho público y supervisión estatal, que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, mediante la redistribución de la riqueza nacional, especialmente dirigida a corregir supuestos de infortunio. La Constitución Política de la República Mexicana de 1857 marcó los primeros destellos a favor de la clase obrera y posteriormente, con la promulgación de la Constitución Federal de 1917, se le reconocieron los derechos laborales a las y a los trabajadores, entre los que destacaron la responsabilidad de los patrones en riesgo de trabajo y enfermedades ocasionadas por el propio trabajo, pero sobre todo la responsabilidad en acatar normas sobre la higiene y seguridad, así como la prevención popular, derivando en proyectos laborales que el constituyente usaría de base para la redacción del artículo 123 constitucional. Lo anterior muestra que a partir de la Constitución de 1917 ha regido en la vida institucional de México el principio de que la clase trabajadora debe gozar de los beneficios de seguridad social, es decir, ninguna persona trabajadora debe estar desprotegida y con la convicción de cuidar la salud de quienes generen la riqueza a través de su fuerza del trabajo físico e intelectual. La seguridad social en el Estado de México tuvo sus orígenes en el año de 1917, creándose partidas presupuestales a favor de las y los trabajadores. En 1946 se dio la fundamentación institucional que desplegó la seguridad social en la entidad, mientras que en junio de 1951 se promovió la Ley de Pensiones de los Empleados del Estado de México y municipios, con la creación del primer organismo público descentralizado del Estado de México. Este organismo tenía entre sus funciones el otorgamiento de seguros por fallecimiento, créditos quirografarios e hipotecarios,
así como la entrega de pensiones y la entrega de un fondo de reintegro a los servidores públicos que decidían separarse de su cargo. Y en 1954 se dio inicio a los servicios médicos con la adquisición de la primera unidad médica en la ciudad de Toluca. Fue hasta el 1 de septiembre de 1969 que la Dirección de Pensiones se transformó en el Instituto de Seguridad Social a favor de los servidores públicos del Gobierno del Estado de México y de los ayuntamientos de sus municipios, así como de los trabajadores de las instituciones y organismos coordinados y descentralizados de carácter estatal, ISEMIN. El ISEMIN es el tercer instituto de seguridad social más grande en el país. Solo está detrás del IMSS y del ISSSTE, que aglutina a 375,000 derechohabientes y casi 60,000 jubilados. Según datos duros mostrados en la página oficial del ISEMIN, los pensionados por jubilación representan el 73% del total de pensionados del instituto y su salario es superior al sueldo promedio de las y los trabajadores en activos. Hoy, compañeras y compañeros diputados, estamos aquí representando en esta soberanía a las y a los trabajadores, grandes mujeres y hombres, forjadores del futuro, que con su trabajo y esfuerzo entregan gran parte de su vida y lo menos que podemos hacer. Solicito al público presente pudieran guardar silencio. Y lo menos que podemos hacer es brindarle reconocimiento a sus derechos. Mención especial merecen las personas servidores públicos, pues hoy ellos se encuentran en grave peligro de perder su derecho a una pensión digna y bien remunerada, el derecho al acceso a los servicios médicos de calidad y el derecho a la seguridad social y económica de sus dependientes. Lo anterior, derivado de la promulgación de una ley de seguridad social para los servidores públicos del Estado de México, Ley ISEMIN de 2018, que fuera presentada en la 59ª legislatura del Congreso local el día 19 de julio de 2018 por parte del titular del Poder Ejecutivo, aprobándose de manera fax-trax y publicada en fecha 10 de agosto del año de la fecha, mediante el decreto número 317, y la cual entrará en vigor el día 1 de enero de 2019. Una ley poco solidaria y que tiene como finalidad última la pauperación de las pensiones y de los servicios médicos a los que todo trabajador y trabajadora debe tener acceso. El proceso legislativo de la ley ISEMIN de 2018 para entrar en vigor en 2019 se llevó a cabo cumpliendo las formalidades del caso, hecho legal, mas no legítimo. No necesariamente implica que la referida ley se encuentre en el terreno de ser garante de los derechos a la seguridad de las personas servidoras públicas del Estado de México. Una de las principales funciones de las y los legisladores, en cuanto representantes del pueblo, es el de garantizar mejores condiciones de vida y de trabajo para todas las personas, que el acceso a una pensión digna deba ser garantizada en esta soberanía. Debemos entender la magnitud de la problemática representada con la promulgación de la ley ISEMIN 2018, en el entendido de que no solo las personas servidoras públicas sufrirán los atropellos previstos en la misma, sino también sus familias. Enseguida se da cuenta de los principales temas que han sido debatidos en foros especializados y cuestionados por un sector importante de nuestra sociedad. Inciso A, la ley ISEMIN de 2018 vulnera el derecho de acceso a los servicios de salud. En comparación con las leyes de ISEMIN de 1994, 2002 y 2012, respecto a la aprobada en 2018, se advierte una grave afectación a los derechos plenos a la seguridad social en el marco de la ley fundamental de nuestro país, la cual se aprecia a continuación. Prestaciones obligatorias. Ley 1994, artículo 10. Se establecen con carácter obligatorio las siguientes prestaciones: servicios médicos. 1. Medicina preventiva. 2. Atención de enfermedades no profesionales y maternidad. 3. Atención de riesgos de trabajo. 4. Socioeconómicas. 1. Pensiones. Inciso A, por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios.
inhabilitación, retiro en edad avanzada, fallecimiento y seguro por fallecimiento. Y el 3, fondo de reintegro por separación. Ley 2002, artículo 11. Se establecen 2 tipos de prestaciones obligatorias y potestativas. Son prestaciones obligatorias: 1, servicios de salud; 1, promoción a la salud y medicina preventiva; 2, atención de enfermedades no profesionales y maternidad; rehabilitación; atención de riesgos de trabajo; pensiones y seguro por fallecimiento. 1, sistema solidario; inciso A, jubilación; B, retiro por edad y tiempo de servicios; C, inhabilitación; D, retiro en edad avanzada; E, por fallecimiento. 2, sistema de capitalización individual; inciso A, pago único; B, pagos programados; inciso C, ahorro voluntario. 3, seguro por fallecimiento, créditos a corto, mediano y largo plazo. Ley 2012, artículo 11. Se establecen 2 tipos de prestaciones obligatorias y potestativas, y son prestaciones obligatorias: los servicios de salud, la promoción a la salud y medicina preventiva; atención de enfermedades no profesionales y maternidad; rehabilitación; atención de riesgos de trabajo; pensiones y seguro por fallecimiento. 1, sistema solidario; inciso A, jubilación; inciso B, retiro por edad y tiempo de servicio; C, inhabilitación; D, retiro en edad avanzada; E, fallecimiento. 2, sistema de capitalización individual; inciso A, pago único; inciso B, pagos programados; inciso C, ahorro voluntario. 3, seguro por fallecimiento, créditos a corto, mediano y largo plazo. Ley 2018, artículo 4. Se establecen 2 tipos de prestaciones obligatorias y potestativas, y son prestaciones obligatorias. 1, seguros de salud, los cuales comprenden promoción a la salud y medicina preventiva, atención de enfermedades no profesionales y maternidad, rehabilitación física y mental, seguro de riesgos de trabajo, seguro de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, seguro de invalidez y vida, seguro por fallecimiento y prestaciones personales e hipotecarios. De lo anterior, podemos extraer el hecho de que en la nueva ley del ICEMIN 2018 desaparece de un plumazo los diferentes servicios de salud y pensiones para convertirlos de manera retorcida en diferentes tipos de seguro, las cuales traen como consecuencia que para cada una de las antes pensiones ahora se tenga que contar con un seguro para poder acceder a ellas. Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22, establece que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Este artículo nos da la posibilidad de satisfacer nuestros derechos derivados de la seguridad social de manera digna y con la libertad de desarrollo pleno en caso de jubilación o pensión. Lo anterior no se encuentra garantizado en el cuerpo de la ley de ICEMIN 2018, provocando una nueva violación a los principios constitucionales y a derechos derivados de instrumentos internacionales. En este mismo orden de ideas, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Esta declaratoria sustenta la esperanza a las personas de encontrar el mejor camino para poder acceder a una pensión digna y pasar los últimos años de existencia en mejores condiciones de vida. La Organización Internacional del Trabajo considera la seguridad social como la protección de una sociedad
que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo o enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia, como derecho humano básico reconocido y ratificado por México en el contenido del Convenio 102 sobre la seguridad social. Abundando en los acuerdos internacionales de observancia obligatoria para el Estado de México, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos da muestra de la forma en la que estos instrumentos internacionales protegen el cumplimiento y respeto de los derechos humanos y restringen a los Estados parte al menoscabo de estos derechos. Así, este pacto establece en su artículo 9 que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. En el mismo tenor, el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, establece en su artículo 9, denominado Derecho a la Seguridad Social, que 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, y cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto. Las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales permiten vislumbrar la clara violación que la Ley del ICEMIN 2018 realiza a los derechos humanos, en especial al derecho de la seguridad social. En esta ley se restringe y limita el acceso al derecho de la salud, previsto por el artículo 4 constitucional, en el cual establece que es una obligación del Estado, lo que en la especie en esta norma se delega en empresas de naturaleza privada, como lo son las empresas aseguradoras. B. La Ley ICEMIN 2018 incrementó las cuotas. De la Ley ICEMIN de 2012 a la Ley ICEMIN 2018, se establece un incremento a las cuotas obligatorias para cubrir las prestaciones de salud de 4.625% a 5.625%. Los incrementos a las cuotas que reportan las personas servidoras públicas representan una merma a su ya deteriorado salario, parte de las cuales van a ser entregadas sin mayor consideración a las administradoras de fondos de retiro, AFORES, para que ellas sean las responsables de otorgar el derecho a una pensión, claro, con la debida contratación de un seguro, dejando de lado lo que estrictamente le corresponde al Estado, garantizar el acceso a la seguridad social. C. La Ley del ICEMIN 2018 incrementó de la edad y el tiempo de servicio para pensionarse. Así también, una constante que ha caracterizado la modificación de la Ley ICEMIN en 2002, 2012 y 2018 es el incremento de la edad y el tiempo de servicio para poder acceder a una de las pensiones marcadas en el cuerpo de la normativa, amén de los incrementos de las cuotas aportadas a las personas servidoras públicas para sostener tanto los servicios médicos como los sistemas de pensiones. Lo anterior lo podemos ver reflejado en el siguiente cuadro comparativo, el cual nos muestra la evolución que ha tenido tanto la pensión por jubilación como la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, en cada una de las leyes ahora mencionadas, en franca violación al principio constitucional de no regresión de los derechos humanos. Pensión por jubilación. Ley 1994, artículo 79. La pensión por jubilación se otorgará a los servidores públicos que al retirarse de su empleo acrediten un mínimo de 30 años de servicio e igual tiempo de cotización en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad. Artículo 80. La pensión por jubilación dará derecho al servidor público al recibir
un monto equivalente a 100% del promedio de su sueldo, base presupuestal de conformidad con lo establecido en los artículos 61, 62, 63 y 64 de esta ley, y su pago procederá a partir del día siguiente a aquel en que el servidor público cause baja en el servicio. Artículo 81. El servidor público que a partir de la vigencia de esta ley cumpla 30 años de servicio y desee permanecer en activo por un tiempo mayor, recibirá un incremento en la pensión de jubilación que le corresponda conforme a los siguientes porcentajes. Años de servicio adicionales: 1 año de servicio 3%, 2 años de servicio 6%, 3 años de servicio 9%, 4 años de servicio 12%, 5 años de servicio 15%, 6 años de servicio 18% y 7 años o más de servicio 21%. Solo en los casos en que se cumplan los supuestos señalados en este artículo, el monto máximo de la pensión que se determine podrá ser superior hasta en un 21% al establecido en el artículo 62 de esta ley. Ley 2002, artículo 88. La pensión por jubilación se otorgará a los servidores públicos que al retirarse de su empleo acrediten un mínimo de 35 años de edad de servicio y 57 de edad. Para los servidores públicos que al momento de solicitar una pensión no tengan la edad requerida, se les computará cada año de servicio excedente por uno de edad, hasta que ambos conceptos sumen 92. Este precepto será aplicable para los servidores públicos que ingresen a partir del 1 de julio de 2002, respetándose sin excepción los derechos de los servidores públicos en activo. Ley 2012. Artículo 88. La pensión por jubilación se otorgará a los servidores públicos que al retirarse de su empleo acrediten un mínimo de 35 años de servicio y 62 años de edad. La edad para tener derecho a la pensión por jubilación se incrementará gradualmente conforme a la tabla siguiente. Año 2013, 58 años. 2014, 59 años. 2015, 60 años. 2016, 61 años, 2017, 62 años. Ley 2018. Artículo 86. El seguro de vejez da derecho al servidor público al otorgamiento de 1. Pensión. 2. Seguro de salud en los términos del capítulo 2 de este título. Para tener derecho al goce de las prestaciones y servicios de seguro de vejez, se requiere que el servidor público o pensionado por riesgos de trabajo o invalidez haya cumplido 67 años de edad y tenga reconocidos por el Instituto un mínimo de 25 años de cotización. En este caso, que el servidor público o pensionado tenga 57 años o más y no reúna los años de cotización señalados en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición, seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios para que opere su pensión. Artículo 88. Los servidores públicos que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de vejez. Para tal propósito podrá optar por alguna de las alternativas siguientes. 1. Contratar con una aseguradora de su elección un seguro de pensión que le asegure una renta vitalicia que se actualizará anualmente en el mes de febrero, conforme al cambio analizado del Índice Nacional de Precios del Consumidor correspondiente al año calendario anterior, o mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora y efectuar con cargo a dicho saldo retiros programados. Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido en la ley y demás disposiciones legales aplicables. El pensionado que esté por la alternativa prevista en la fracción segunda podrá en cualquier momento contratar un seguro de pensión que le otorgue una renta vitalicia de acuerdo con lo dispuesto en la fracción primera. El servidor público no podrá optar por la alternativa señalada si la renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la pensión garantizada.
Los tipos de pensiones hoy expuestas nos permiten dilucidar la forma en cómo las personas servidoras públicas han contribuido esperando un mejor funcionamiento del Instituto de Salud, aceptando tanto los incrementos en las cuotas como en las edades y tiempo de servicio. Con la Ley ICEMIN 2018 se pretende terminar de una vez y por todas con el derecho a la seguridad social enmarcada tanto en los tratados internacionales como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 123, el cual establece que, fracción 11ª, la seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas. Inciso A, cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad, y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. Inciso B, en caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. Como se ha hecho evidente, la ley que nos ocupa es contraria a los principios internacionales de derechos humanos en materia de salud y de seguridad social, en particular el derecho a la adquisición de una pensión, pues es en el caso de la Ley ICEMIN 2018, este derecho se ve restringido a obtener pensiones raquíticas en el mejor de los casos, o bien a nunca obtenerla, pues para ello habría que cotizar hasta edades muy avanzadas. D. La Ley del ICEMIN 2018 libera al patrón de las obligaciones derivadas de los riesgos de trabajo. En la página 76 de la Gaceta del Gobierno del 10 de agosto de 2018, corresponde al dictamen de la iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de ICEMIN 2018. Textualmente dice: profundiza en la definición de trabajo y los tipos de incapacidad que se pueden calificar, incluyendo la inobservancia o negligencia del servidor público a las normas de seguridad e higiene como excluyente del concepto de riesgo de trabajo. Lo anterior vulnera los derechos de las y los trabajadores consagrados en la Ley Federal del Trabajo, de carácter supletorio para la aplicación de nuestro derecho laboral, en concreto, lo referido al rubro de los riesgos y o accidentes de trabajo. Los artículos 488 y 489 de la Ley Federal del Trabajo establecen de forma clara los casos en los que el patrón queda exentuado de las obligaciones de riesgo de trabajo, así como los casos en los que al patrón no se le libera de las responsabilidades derivadas de los riesgos de trabajo. Sin embargo, la Ley ICEMIN 2018 pretende liberar al patrón de las obligaciones derivadas de los riesgos de trabajo, lo cual representa una nueva violación a los conceptos constitucionales, en el entendido que la Ley Federal del Trabajo es la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional. La Ley del ICEMIN 2018 es discriminatoria y restringe el acceso al derecho de las pensiones. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso la acción de inconstitucionalidad 70/2018 en contra de la Ley ICEMIN 2018 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerarla discriminatoria y violatoria a los derechos humanos en razón de que: 1. Restringe el acceso a los servicios y derechos establecidos a las parejas del mismo sexo, calculando el derecho a la igualdad previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Señala un periodo mínimo de 5 años para tener acreditada la figura del concubinato para poder ejercer un derecho en materia de seguridad social, mientras que el Código Civil del Estado de México establece una temporalidad de 1 año para reconocimiento del mismo. 3. Posibilita la restricción en el acceso al derecho de las pensiones en caso de que existan adeudos en el ICEMIN, vulnerando los derechos a la seguridad social y a la salud por condicionar de forma injustificada las prestaciones sociales. Aun y cuando el máximo tribunal no ha resuelto la mencionada acción de inconstitucionalidad, es notorio que las disposiciones de la Ley del ICEMIN 2018 controvertidas son violatorias a los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales en los que el Estado mexicano es parte
y en la ley fundamental del país. F. La ley del ICEMIN 2018 se incorpora al sistema de las AFORES. La ley del ICEMIN de 1994 era eminentemente solidaria, pues en ella se establecía un fondo solidario para garantizar el derecho de alcanzar una de las diferentes pensiones establecidas en esa ley. Con la ley del ICEMIN de 2002 comienza la debacle de nuestro sistema solidario, y es en esta ley que por primera vez aparece el concepto de cuentas individuales, como una señal de lo que el Estado preparaba en un futuro, la desaparición de las diferentes pensiones como parte de su obligación. La ley ICEMIN 2018, prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2019, configura y modifica el sistema de pensiones de las y los trabajadores mexiquenses, el cual coopera a través de las AFORES bajo argumentos simples y ajenos a ellos, como son el colapso del sistema de pensiones y de atención médica, así como el quiebre del ICEMIN. Uno de los argumentos que más se valoró para la aprobación de la ley ICEMIN 2018 fue que en la actualidad se pagan pensiones a 59,618 derechohabientes, cantidad que de duplicarse en los próximos 5 años llevaría al instituto a un colapso financiero, ya que la totalidad de las cuotas, las aportaciones al sistema de pensiones e incluso las reservas actuariales acumuladas serían insuficientes. Sin embargo, aportaciones de los propios trabajadores y de las instituciones del Estado ha aumentado de 9,460 millones a 19,555 millones de pesos, esto entre los años de 2012 a 2017. El incremento de los recursos existe, siendo previsible la posibilidad de optimizarlos mediante una política de austeridad y mejor inversión de los existentes, buscando la reducción de gastos irrelevantes en busca de una mayor protección a los derechos sociales de los trabajadores, a fin de que se vean reflejados al momento de su jubilación. Cabe destacar que el sistema de administración se modifica sin antes evaluar qué fue lo que salió mal, o a cuánto asciende la deuda real del ICEMIN, quienes son los que más adeudan de las aportaciones de los trabajadores, ni el grado de descomposición financiera que alcanza a la fecha, crisis financiera que durante años ha tenido el instituto y que el Estado no ha sido capaz de resolver. Tampoco existe motivo o fundamento que posibilite responsabilizar a las y a los trabajadores del Estado y municipios del resultado de las malas administraciones y corrupción que ha imperado en nuestra entidad. Máxime que las y los trabajadores han efectuado sus aportaciones a lo largo de su vida y merecen ver retribuido dicho esfuerzo, siendo el Estado quien debe velar por la protección al mismo. Con la ley ICEMIN 2018 que aprobó la legislatura pasada, se crearon 2 clases de trabajadores. El primer grupo, que previamente ha cotizado podrá elegir el sistema de seguridad social, mientras que quienes ingresen a partir de su entrada en vigor deberán sujetarse a las AFORES, atentando contra el principio de igualdad. En 2022 conoceremos finalmente el resultado del sistema de las AFORES, cuando se jubilen las primeras personas aforadas. Se trata de un sistema creado en Chile y adoptado por México el 1 de julio de 1997, el cual ha sido cuestionado por lo siguiente. Chile está viviendo una grave crisis por las bajas pensiones que está otorgando su sistema de pensiones, según se dice por la falta de ahorro de las y los trabajadores para fondear su jubilación, ya que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, recomienda un ahorro del 70%, y cada trabajador en Chile ahorró durante 39 años el 10% de su salario para pagar una pensión equivalente al 65%, lo cual es muy cercano. Sin embargo, ha resultado insuficiente para sostener su vida en retiro, mientras que en México las contribuciones obligatorias a las AFORES es de 6.5%, con lo que se espera obtener una tasa de reemplazo de 30%, menos de la mitad de lo que están recibiendo los chilenos actualmente. Las y los trabajadores pagan un alto precio en comisiones. De acuerdo con la OCDE,
México se encuentra dentro de los 10 países en donde las AFORES que operan cobran más como porcentaje de los activos administrativos. Asimismo, no transfieren el margen de ganancia al trabajador que obtienen de la inversión de dichos recursos. En teoría, la naturaleza de las AFORES es proporcionar la inversión a largo plazo para que las y los ahorradores pudieran obtener mejores rendimientos, con criterios de análisis y medición de riesgos confiables y bien establecidos. Sin embargo, con un corte a octubre de 2018, las minusvalías de los AFORES en México se registraron por 131.649 millones de pesos. A pesar de lo mencionado, la ley del ICEMIN de 2018 se sumó al sistema de las AFORES sin realizar un análisis más detallado. Sin duda alguna, la administración del ahorro para el retiro de las y los trabajadores es un tema complejo. Ya se han levantado voces en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para proponer que sea el Estado y no las AFORES quien se haga cargo de la administración de las cuentas individuales por conducto de un organismo descentralizado. También se propone prohibir la inversión de los recursos de los mercados financieros, salvo deuda del gobierno, que el incremento en la aportación pase de 6.5 al 15%. El patrón y el trabajador aportarían por igual un 6% y el Estado un 3%, y que no se cobre alguna comisión por la administración de los recursos. No obstante, el director del Centro Internacional para la Investigación en Pensiones del ITAM considera que el gobierno no es un buen inversionista, mientras que el director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros señala que en muchos estados en los que los sistemas de pensiones son administrados por los gobiernos locales, el dinero de los pensionados ya no existe o no ha sido bien administrado. También entendemos la compleja situación financiera en la que se encuentra el ICEMIN. Para poder garantizar los servicios de salud a las y a los derechohabientes. Asimismo, para afrontar los diversos pagos a favor de las personas servidoras públicas, pensionados y beneficiarios. Por las razones expuestas y de manera responsable, con el acompañamiento de personas especializadas y escuchando a las partes interesadas, el Grupo Parlamentario de Morena se compromete a dedicarse de lleno a analizar el tema que nos ocupa a fin de elaborar una propuesta de ley que permita afrontar de la mejor manera esta situación. Por lo anteriormente fundado y motivado, se propone someter a consideración de esta soberanía la abrogación del decreto de expedición de la ley del ICEMIN de 2018 conforme al siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se abroga el decreto número 317 de la honorable 59ª legislatura del Estado de México, mediante el cual se expide la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y municipios, publicado en la Gaceta del Gobierno el día 10 de agosto de 2018. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Segundo, derivado de la abrogación del decreto número 317, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México el día 10 de agosto de 2018, se abroga la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y municipios, expedida mediante dicho decreto por la honorable 59ª legislatura del Estado de México, la cual estaba prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2019, así como cualquier disposición que se oponga a lo establecido en el presente decreto. Tercero, se mantiene en vigor la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y municipios, expedida mediante decreto número 57 de la honorable legislatura 54ª del Estado de México, publicado en Gaceta de Gobierno el día 3 de enero del 2002, con sus reformas aprobadas mediante decreto número 36, publicado en el mismo medio oficial el día de 19 de diciembre del 2012. Cuarto, los actos que, en su caso,
se hayan realizado con base en el decreto número 317 de expedición de la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y municipios, publicada en la Gaceta del Gobierno el día 10 de agosto de 2018, quedarán sin efecto. Quinto, publíquese en el presente decreto en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Lo tendrá por entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca, de Lerdo, a los tantos días del 2018, del año de 2018. Protestamos lo necesario los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena: diputado Benigno Martínez García, diputado Adrián Manuel Galicia Salcera, diputado Alfredo González González, diputada Alicia Mercado Moreno, diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, diputada Azucena Cisneros Cos, diputada Beatriz García Villegas, diputada Berenice Medrano Rosas, diputado Brian Andrés Tinoco Ruiz, diputado Camilo Muriño Zavala, diputada Claudia González Herón, diputada Crista Amanda Espón Goncel, diputado Dionisio Jorge García Sánchez, diputada Elba Aldana Duarte, diputado Emilio Aguirre Cruz, diputado Faustino de la Cruz Pérez, diputado Gerardo Ulloa Pérez, diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, diputada Karina Labastida Sotelo, diputada Liliana Goyás Trejo, diputado Margarito González Morales, diputada María de Jesús Galicia Ramos, diputado Margarito González Morales, diputada María de Jesús Galicia Ramos, diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, diputada María Elizabeth Millán García, diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, diputado Maurilio Hernández González, diputado Max Agustín Correa Hernández, diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, diputada Montserrat Ruiz Páez, diputada Nancy Nápoles Pacheco, diputado Nazario Gutiérrez Martínez, diputada Rosa María Cetina González, diputado Tanich Sánchez Ángeles, diputado Valentín González Bautista, y diputada Violeta Nova Gómez y diputada Xóchitl Flores Jiménez. Ante la baja credibilidad de los ciudadanos hacia su gobierno, compañeras y compañeros diputados, necesitamos la transformación del Estado y sus instituciones. Pongamos como interés máximo el bienestar de los ciudadanos. Es el momento para que los servidores públicos trabajemos por conciliar a los ciudadanos con el gobierno. Desterremos las prácticas de crear leyes y establecer normas sin tomarlos en cuenta, sino al contrario, aprovechemos sus conocimientos y su participación para construir. Hagamos posible una política participativa, en la cual los tres órdenes de gobierno y los ciudadanos construyamos el marco normativo que garantice el servicio público de calidad y el bienestar de los ciudadanos. En nombre del Grupo Parlamentario de Morena, invito a los diputados de esta soberanía, de los diferentes grupos parlamentarios, para que votemos a favor de esta iniciativa de decreto y replanteemos una nueva ruta que nos permita integrar una propuesta de reforma que salvaguarde la viabilidad del instituto, pero sobre todo que garantice el derecho de los trabajadores.